Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula sumar.si. Vamos a utilizar primero la fórmula suma normal y luego vamos a utilizar la suma condicionada. Veamos. La función sumar.si tiene tres posibles argumentos. El tercer argumento se dice que es un argumento opcional, es decir, podemos no incluirlo en todas las fórmulas pero en sumar.si que vayamos a construir. Los dos obligados son los dos primeros. Esto solamente aplica cuando el rango de la suma es el mismo que el rango de el criterio de comparación, ¿sí? Entonces, cuando vamos a comparar valores, podemos tener nosotros aquí un mismo rango para hacer la suma y un mismo rango para hacer la comparación. En nuestro ejemplo vamos a ver que vamos a tratar de hacer este uso del criterio de comparación con lo que sería los artículos comprados y luego sumar del monto de compra, ¿sí? Pero si lo que quiero es comparar contra el monto de compra y sumar los montos de compra que puedan cumplir con esa condición, entonces en este caso pues tanto el rango de suma como el rango de comparación es el mismo. Ahí es donde podríamos llegar a omitir este tercer argumento. Veamos. Vamos a empezar primero tratando de tener la suma de todas las ventas. Esta es una función que ya es más sencilla. Simplemente ponemos la función, se llama suma. Ahí la tenemos. Seleccionamos el rango para que haga la suma y terminamos. Y ahí nos da el monto total de venta, en este caso, por ejemplo, del día. Cuánto compró cada cliente y cuánto fue lo que se vendió al terminar el día. Cuántos clientes se atendieron, lo resolvemos con la función contar. Ahora, si lo que quiero yo es averiguar la suma, ¿sí? El monto de suma de aquellos clientes que compraron más de 5 artículos, porque aquí dice más de 5 artículos, entonces yo estaría comparando contra la cantidad de artículos comprados. Pero voy a sumar, ¿sí?, el monto de compra, el monto de compra. Nuestro tercer argumento es el rango de la suma. Nuestro primer argumento es el rango del criterio de comparación, que en este caso es la cantidad de artículos comprados. Pero si nos piden sumar el monto de compra de los clientes que pagaron más de 500, entonces ya no estamos haciendo uso de la cantidad de artículos comprados, sino que estamos haciendo uso de el monto de compra. Por lo tanto, nuestro primer rango va a ser el monto de compra y va a ser el único, porque ya no necesitamos el segundo rango, porque es exactamente el mismo rango de la parte de comparación que el de la suma, ¿sí? Entonces aquí es cuando aplica la parte de que es opcional. Veamos la primera fórmula en donde vamos a sumar los montos de aquellos clientes que cumplen con cierto criterio de comparación, que en este caso es que hayan comprado más de 5 artículos. El criterio de comparación va a ser el argumento central. Entonces nuestra fórmula queda de la siguiente manera: sumar.si, paréntesis, el rango, el primer rango es de la comparativa, el rango donde vamos a hacer la comparativa. En este sentido dice que compraron más de 5 artículos, cantidad de artículos comprados sería nuestro rango. Coma para separar los argumentos. El criterio de comparación lo escribimos igual que con la función contar.si. Abrimos comilla, ponemos el signo mayor, ponemos el valor 5, cerramos comilla. Y nuestro siguiente argumento lo vamos a poner después de la coma, y en este caso dice el monto de compra. Entonces el monto de compra, el rango del monto de compra está en la columna B. Por lo tanto, seleccionamos esas celdas, ese rango de celdas en donde están los montos de compra. Y así ya tenemos nosotros ahí los elementos de la fórmula contar.si. 1, primer rango, rango de artículos comprados. Segundo, el criterio de comparación, que en este caso dice
más, no más o igual a 5, más de 5. Por eso lo ponemos el criterio de esa manera. Y el tercer argumento dice monto de compra, entonces es lo que realmente va a sumar, ¿sí? El rango de la suma es el tercero y último argumento de esa función. Cuando nosotros aceptamos la fórmula que presionamos Enter, nos da entonces el monto de esa suma. Aquí, como tenemos pocos elementos, pues sabemos que es la suma de estos dos valores y hacemos esa comprobación inmediata. Ahora bien, si lo que queremos no es estar comparando con una columna, un rango y sumando de otra columna, sino que como en este ejercicio en la parte inferior nos dice, estás o deberá sumarse el monto de compra de aquellos clientes que pagaron más de 500. Entonces la comparación y la suma se hace sobre el mismo rango. Por lo tanto, podemos omitir el tercer argumento que nos está presentando la función. Ponemos sumar punto sí, paréntesis, el rango de comparación, pues el monto de compra. ¿Qué monto de compra? Mayor que 500. Cerramos la comilla para el criterio y no se nos olvide colocar la coma de separación entre cada argumento. Y como nosotros ya tenemos que el monto de la suma va a ser también el mismo monto del criterio de comparación, con eso terminamos. Repito, en este sentido, nosotros no necesitamos poner el tercer argumento, ya que es opcional y ya que la suma se va a hacer sobre el rango que nosotros introducimos primero, que es el primero, que es el mismo de la comparación. Cuando aceptamos la fórmula, nos da ese total, ¿sí? Clientes que compraron más de 500. Entonces depende de lo que nosotros necesitemos hacer, pero pues esa fórmula nos hace el conteo, y es un conteo condicional, en este caso, pero una suma condicional. Entonces, por el momento, pues sería practicar la función suma para que puedan ustedes determinar más momentos en donde la pueden utilizar.